Comentario de Segunda de Samuel capítulo 18. La caída del hijo rebelde. Lecciones de Segunda de Samuel para sanar hoy. Versículo 1. Pasó revista al pueblo. Al ejército, Biblia de Jerusalén. Es decir, David reunió al pueblo y lo organizó para él. Ataque inminente. Continuamente acudían hombres a él, y debían ser incorporados en los destacamentos ya existentes u organizados en unidades nuevas. Versículo 2. Una tercera parte. El ejército fue organizado en 3 grandes divisiones. No se nos dice cuán grande era cada una de esas divisiones. Algunos piensan que había un total de solo 3.000 hombres, 1.000 en cada división, pero esto no se puede comprobar. La división del ejército en 3 partes parece haber sido común entre los hebreos, ver Jueces 7, 16, Jueces 9, 43, Primera de Samuel 11, 11. El mando de Joab. Joab era el comandante en jefe, y dependía de David. Su nombre siempre encabeza la lista de los 3 comandantes, ver versículos 5, 12, y se lo reconoce claramente como el jefe supremo, versículos 10, 16, 20, 21, 29. Joab fue constituido como jefe del ejército cuando David capturó a Jerusalén por primera vez, Primera de Crónicas 11, 6, y al terminar el reinado de este todavía conservaba el comando supremo, Segunda de Samuel 24, 2, Primera de Crónicas 27, 34. Ltai Geteo. Ltai era de la ciudad filistea de Gat, y hacía poco que había ido a Israel y se había unido con las fuerzas de David, capítulo 15, 19 al 21. Había aceptado la religión hebrea, y demostró ser leal tanto a David como al Dios de Israel, ver Patriarcas y Patriarcas página 793. También saldré con vosotros. Aunque David afrontaba la crisis suprema de su carrera, no le faltaba valor. Estaba dispuesto a correr los mismos riesgos que pedía de los suyos, y aún más. Versículo 3. No saldrás. Los soldados comprendían que, en este caso, la prestancia de David con ellos sería más un estorbo que una ayuda. Si el ejército adversario sabía que David estaba con sus hombres, todos los esfuerzos se dirigirían contra él. Si lo mataban, Absalón habría logrado su propósito. De modo que se instó a David para que no se presentara en la batalla. Tú ahora vales. En la mayoría de los manuscritos hebreos, la cláusula que comienza con las palabras citadas dice literalmente, pues ahora como nosotros, hay a 10.000. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice, tú eres como 10.000 de nosotros. Desde la ciudad. Ocupando su lugar en la ciudad con las fuerzas de reserva, David podría sacar provecho de cualquier alternativa de la batalla. Si les iba mal a sus hombres, podría enviar ayuda. No importa qué sucediera en la batalla, el ejército sabría que su comandante estaba seguro. Su presencia dentro de los muros de la fortaleza los animaría e inspiraría, y estimularía en ellos el esfuerzo y el valor. Versículo 4. Lo que bien os parezca. En este caso, el consejo del ejército era mejor que la voluntad del rey, y así lo reconoció David. En vez de insistir temerariamente en ir con ellos al conflicto, se doblegó ante sus deseos y expresó su disposición de obrar de acuerdo con el propósito de ellos. En realidad, quizás David estaba contento de quedar en la retaguardia, porque no le hubiera sido fácil dirigir en persona esa batalla contra su hijo. Versículo 5. Mandó a Joab. Como comandante en jefe, Joab iba primero presidiendo a sus hombres. Mientras pasaba, David le dio sus últimas instrucciones. Era una batalla contra su propio hijo, quien debía ser derrotado, o David perdería tanto el trono como la vida. Pero cuando comenzó la batalla, David sintió amor y compasión por su hijo. Sus últimas palabras para Joab fueron que tratara benignamente a Absalón, el caudillo de la rebelión. En este momento a David le parecía mejor perder la vida y el reino que permitir que se maltratara a su hijo rebelde. La paternal preocupación de David por el hombre que había provocado tantos dolores y sufrimientos a la nación, tan solo intensificó el encono de Joab y sus hombres contra Absalón, ver pp 804. Versículo 6. Bosque de Efraín. No hay otra referencia en la Biblia a este bosque. Estaba en Galaad, al este del Jordán, aunque Efraín mismo estaba en el oeste. En una zona boscosa, el gran ejército de Absalón estaba en desventaja. Iba a ser imposible mantener el control sobre un gran número de hombres indisciplinados. Luchando aquí y allí en el bosque, separados entre sí, sin saber lo que sucedía en otras partes, los soldados se confundirían. Versículo 8. Por todo el país.
Estas palabras dan un cuadro vívido de cómo se extendió la batalla. Abarcaba una vasta zona, los hombres corrían en todas direcciones, se perdían en el bosque, se dispersaban y se enmarañaban en escaramuzas. Más los que destruyó. El terreno rocoso, la densa vegetación silvestre, los intrincados bosquecillos espinosos entremezclados con pantanos y trechos de cascajo, pedregullo y arena, resultaban un campo de batalla que sin duda era más mortífero para las huestes de Absalón que para los experimentados veteranos de David. Versículo 11. ¿Por qué no lo mataste? Joab comprendía que si se eliminaba al caudillo de la conspiración, se ganaría la victoria y terminaría la rebelión. Joab había hecho mucho por Absalón, había sido amigable con él y conseguido que volviera a Jerusalén, capítulo 14, 1 al 24. Pero la forma descarada en que Absalón traicionó la confianza que se le había dispensado hizo que Joab se volviera acremente contra él. Joab estaba determinado a eliminarlo sin tener en cuenta las órdenes de David. Versículo 12. El rey te mandó. El soldado era un hombre de principios, y estaba dispuesto a obedecer la orden del rey sin importarle cuán irrazonable pareciera. Recordó a Joab las órdenes que David le había dado a él y a todo el ejército, y creía firmemente que se debía obedecerlas. Versículo 13. Contra mi vida. Literalmente, contra la vida de él. La traducción de la Biblia Reina Valera se encuentra en el margen de la Biblia hebrea y en varios manuscritos hebreos. Si el soldado hubiera quitado la vida a Absalón, inmediatamente se habrían hecho averiguaciones, y al descubrirse que había desobedecido la orden del rey le habrían dado muerte. Quizá el mismo Joab se habría pronunciado contra él y ordenado la ejecución. Joab era un comandante valiente, pero obstinado e inescrupuloso. Aunque hubiera estado contento por la muerte de Absalón, habría fingido gran indignación por esta violación manifiesta de la orden del rey y habría condenado a muerte al culpable. Versículo 14. No malgastaré mi tiempo contigo. Los Targumes y uno de los manuscritos de la Septuaginta rezan, por lo tanto, lo atravesaré en tu presencia. Joab sintió el impacto del razonamiento del hombre, pero estaba resuelto a matar a Absalón. Versículo 15. 10 jóvenes. Esos hombres constituían la guardia personal de Joab. Versículo 16. Joab tocó la trompeta. El toque de la trompeta era la señal de que había terminado la guerra, ver capítulo 2, 28, ver capítulo 20, 22. La muerte de Absalón puso fin a la lucha. Eliminado el caudillo de la revuelta, no se necesitaba más derramamiento de sangre. De modo que Joab inmediatamente dio la señal de que había terminado la batalla. Versículo 17. Le echaron en un gran hoyo. Para privarlo del honor de sepultarlo en la tumba familiar. Como si se hubiera tratado de una bestia muerta, su cuerpo fue echado en un hoyo en el bosquecillo donde lo mataron. Tal fue el fin del orgulloso y bello príncipe que obstinadamente puso sus intereses por encima de los intereses de su pueblo, de su padre y de Dios. Montón muy grande de piedras. Un monumento conmemorativo perdurable de un baldón ignominioso. Todo Israel. En esta narración, la expresión se refiere a los seguidores de Absalón, ver versículo 16. A su tienda. Es decir, a su hogar, ver Deuteronomio 16, 7, Josué 22, 4 al 8, Primera de Samuel 13, 2, Segunda de Samuel 19, 8. Versículo 18. Una columna. Absalón había erigido para sí un bello y costoso monumento, pero en vez de ser sepultado en un sepulcro real, lo enterraron en un hoyo del bosque. No se ha identificado el lugar de la columna de Absalón. Algunos piensan que estaba ubicada en Jerusalén, y otros creen que estaba en Hebrón. La así llamada tumba de Absalón, una primorosa construcción cuadrada, con columnas que tienen relieves labrados en la roca, en la parte superior del Valle del Cedrón, en realidad data del periodo helenístico y no tiene nada que ver con Absalón, excepto el nombre. La palabra hebrea traducida, columna, literalmente significa mano, y quizás se refiera a una estela. En las excavaciones de Laquis se encontró un altar con una mano derecha con la palma hacia afuera y los dedos extendidos, con grabados en bajorrelieve en uno de sus lados. También hay manos grabadas en las estelas de Cartago. Por eso, es posible que Absalón hubiera hecho erigir una estela con una mano grabada en ella. No tengo hijo. Sus 3 hijos, capítulo 14, 27, posiblemente murieron en la infancia. Versículo 19. Ahimaas hijo de Sadoc. Fue Ahimaas el que con Jonatán llevó el mensaje de Usai a David, capítulo 17, 17 al 21,
capítulo 15, 27. Parece haber sido un corredor bien conocido, capítulo 18, 27. En esta guerra sirvió como mensajero, y por eso estaba listo para llevar las noticias a David tan pronto como sonó la trompeta y terminó la batalla. Versículo 20. El hijo del rey ha muerto. Joab reconocía que David no consideraría buenas las noticias que se le darían. Estaría preocupado por un solo resultado, la suerte de Absalón. En estas circunstancias nada más importaba, ya fuera derrota o victoria, con tal que Absalón estuviera a salvo. Versículo 22. Correré ahora tras el etíope. La victoria sobre las fuerzas de Absalón era una noticia de importancia máxima, y Ahimaas deseaba vivamente tener la oportunidad de llevar este mensaje a David. No recibirás premio. Se esperaría que Ahimaas fuera el portador de buenas nuevas, versículo 27, pero bien sabía Joab que David recibiría la noticia de la muerte de Absalón como un informe sumamente doloroso y trágico. El rey no agradecería a Ahimaas que le diera un mensaje tan triste. ¿Acaso podía esperarse otra reacción? Versículo 23. Por el camino de la llanura. Quizá por el camino del valle del Jordán, y no por el camino de las colinas, más corto pero más difícil. Tal vez los dos caminos confluían a cierta distancia de Mahanaim. Ahimaas salió más tarde, pero como era un corredor veloz y eligió el camino más rápido, se adelantó al etíope. Versículo 24. Terrado sobre la puerta. Con frecuencia había una torre sobre la puerta de las antiguas ciudades orientales. Sobre el terrado estaba una atalaya que observaba ansiosamente a la distancia para ver si se acercaba algún mensajero trayendo noticias de la batalla. Versículo 25. Si viene solo. David inmediatamente captó el significado de un hombre que corría solo, era un mensajero con noticias de la batalla. Si hubiese sido un fugitivo de la batalla, probablemente no estaría solo, otros correrían con él. Versículo 27. Ese es hombre de bien. David juzgaba la naturaleza del mensaje por el que lo traía. Un hombre como Ahimaas sería portador de buenas nuevas. Versículo 28. Paz. En su gran prisa, Ahimaas anunció al rey que todo iba bien, la batalla había terminado y el Señor había entregado a los enemigos de David en sus manos. La noticia sin duda era buena, pero esa no era la noticia que interesaba más al rey. Versículo 29. Vi yo un gran alboroto. Ahimaas hábilmente eludió la pregunta de David. Bien sabía que Absalón había muerto, pues su muerte había puesto fin a la batalla, pero dejó para el etíope la penosa tarea de dar información exacta de lo que había sucedido en el campo de batalla. Versículo 31. Ha defendido tu causa. El mensaje del etíope indicaba, en términos generales, lo mismo que el de Ahimaas, pero claramente implicaba que Absalón había sido muerto. Sin embargo, por deferencia hacia el rey, no mencionó específicamente ese detalle tan doloroso. Versículo 33. Hijo mío Absalón. Hay pocos lugares en la Biblia que describan un dolor más intenso. El pesar de David no era meramente el de un padre que había perdido a su hijo, aunque para él ya era bastante un dolor tal. Lo que hacía la situación más difícil para David era que él mismo era responsable por el curso de los acontecimientos que habían culminado con esa terrible tragedia. Absalón había matado a su hermano después de que Amnón había violado a su hermana, a Tamar, y ahora él a su vez fue muerto combatiendo contra su propio padre. Todo esto siguió como consecuencia natural del vil pecado de David. Comentario bíblico adventista del libro de Segunda de Samuel capítulo 18.